Primera de Samuel 28 a 31. Traducción en lenguaje actual. Fue en ese tiempo cuando los filisteos reunieron a su ejército para pelear contra Israel. Entonces Aquís le ordenó a David: «Tú y tus hombres deben venir conmigo a la guerra». «Claro que sí», le contestó David. «Ahora va usted a ver de lo que soy capaz». «Muy bien», dijo Aquís. «Tú serás mi guardaespaldas». Saúl consulta a una adivina. Los filisteos se reunieron en Sunem, y allí pusieron su campamento. Saúl, por su parte, reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al ejército filisteo, le dio muchísimo miedo. Entonces consultó con Dios qué debía hacer. Pero Dios no le contestó, ni en sueños, ni por medio de suertes ni de profetas. Saúl no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios, porque Samuel ya había muerto. La gente había llorado mucho por su muerte, y lo habían enterrado en Ramá, el pueblo donde había nacido. Además, como Saúl mismo había expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas, les ordenó a sus ayudantes: «Busquen a un espiritista. Quiero que me ayude a preguntarle a Samuel lo que debo hacer». «Hay una en Ende», le dijeron sus ayudantes. Una noche Saúl se disfrazó y, acompañado por 2 de sus hombres, se fue a ver a esa mujer. Cuando llegó, le dijo: «Quiero que llames al espíritu de un muerto. Necesito preguntarle algo». La mujer respondió: «Tú bien sabes que Saúl ha expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas. Si hago lo que me pides, con toda seguridad me matarán». «Te juro por Dios», le aseguró Saúl, «que nadie te castigará si haces lo que te pido». Ella preguntó: «¿Quién quieres que se te aparezca?» «Llama a Samuel», le contestó Saúl. La mujer obedeció. Pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Saúl: «Usted es Saúl. ¿Por qué me engañó?» «No tengas miedo», le aseguró el rey. «Dime lo que ves». Ella le dijo: «Veo a un espíritu que sube del fondo de la tierra». «¿Y cómo es él?», le preguntó Saúl. «Es un anciano vestido con una capa», respondió ella. Al darse cuenta Saúl de que se trataba de Samuel, se inclinó de cara al suelo. Samuel le preguntó: «Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar?» «Estoy desesperado», contestó Saúl. «Los filisteos me hacen la guerra, y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer». Y Samuel le dijo: «Si Dios te ha abandonado, y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? Dios está haciendo contigo lo que ya te había dicho yo que iba a hacer. Por haberlo desobedecido y no haber matado a todos los amalecitas, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas, y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía». Al oír estas palabras de Samuel, Saúl sintió mucho miedo y se desmayó. Las fuerzas le faltaron, pues no había comido nada en todo el día. La mujer se acercó a Saúl y, al verlo tan espantado, le dijo: «Yo solo hice lo que usted me pidió, pues estoy para servirle. Por obedecerlo, he arriesgado mi vida. Pero aunque solo soy su sirvienta, yo le ruego que me haga caso y se coma este pedazo de pan. Se lo he traído a usted, para que tenga fuerzas para el regreso». Saúl no quería comer nada, pero ante la insistencia de la mujer y de sus ayudantes, se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer mató un ternero gordo que tenía en su casa, preparó unos panes, y se los llevó a Saúl y a sus ayudantes. Todos ellos comieron, y esa misma noche se fueron de allí. Los filisteos no confían en David. Los filisteos reunieron todo su ejército en Afec. Sus jefes marchaban al frente de grupos de 100 y de 1000 soldados. Los israelitas, por su parte, acamparon cerca del arroyo que está en Jezreel. Cuando los filisteos vieron que al final de su ejército pasaba el rey Aquís junto con David y sus hombres, le gritaron: «¿Qué hacen aquí esos israelitas?». Y Aquís les contestó: «Vienen con David, el que era ayudante de Saúl, el rey de Israel. David se apartó de Saúl, y hace ya más de 1 año que está conmigo.
desde entonces ha sido muy fiel. No tengo nada que decir en su contra. Pero los jefes de los filisteos se enojaron mucho y le exigieron: dile que se vaya de aquí, y que regrese a su país con todos sus hombres. ¿No te das cuenta de que podría volverse nuestro enemigo en la batalla? Con tal de ganarse otra vez la simpatía de Saúl, sería capaz de matar a nuestros soldados. Toma en cuenta que de él habla la canción: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10.000. Aquís llamó entonces a David, y le dijo: te juro por Dios que yo no tengo nada contra ti. Desde el día que llegaste hasta hoy, tú has sido fiel conmigo. Pero los jefes de los filisteos no confían en ti. Así que regresa en paz, y no hagas enojar a los jefes del ejército. Pero David protestó: ¿de qué se me acusa? ¿En qué he ofendido a su majestad desde que empecé a servirle hasta hoy? ¿Por qué no me permite usted pelear contra sus enemigos? Y Aquís le volvió a decir: yo no tengo nada contra ti. En mi opinión, tú eres tan bueno como un ángel. Pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Yo te agradecería que mañana temprano, en cuanto salga el sol, tú y tus hombres regresen a la ciudad que les di. De modo que, al amanecer, David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos. Mientras tanto, los filisteos se dirigieron a Jezreel. David vence a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Ziklag le habían prendido fuego y, aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres, se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar, hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios: ¿debo perseguir a esos bandidos? ¿Y si los persigo, los alcanzaré? Dios respondió: persíguelos, porque vas a alcanzarlos, y también vas a recuperar lo que se robaron. Entonces David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Bise, 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron allí. David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres. Más adelante, encontraron en el campo a un hombre desmayado. Estaba así porque en 3 días no había comido ni bebido nada. Le dieron agua, un pedazo de pan de higos, y 2 panes de pasas. Después de comer, aquel hombre se sintió mejor, así que David le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Al servicio de quién estás? Soy egipcio, contestó aquel hombre. Mi amo es una amalecita. Hace 3 días me enfermé, y mi amo me abandonó aquí. Antes de eso, habíamos atacado varios lugares: el territorio de los filisteos, que está al sur, el de Judá y el de Caleb. También quemamos la ciudad de Ziklag. David le preguntó: ¿me puedes llevar a dónde están los amalecitas? Te llevaré, contestó el egipcio. Pero júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo. David se lo juró, y el egipcio los condujo hasta ellos. Al llegar, David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo y danzando por todo el campamento. Estaban celebrando el haberles quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían. Al amanecer, David los atacó, y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los amalecitas. Solo se salvaron 400 jóvenes, que montaron en camellos y lograron escapar. David recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado, y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño ni adulto, y ni siquiera el objeto más pequeño. Además, David recobró todas las vacas y ovejas. Y los que iban guiando el ganado decían: esta es la parte que le toca a David. David y sus hombres regresaron al arroyo de Bise, donde se habían quedado con el equipaje los 200 soldados que estaban muy cansados. Cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres,
salieron a recibirlos. David les contestó el saludo. Entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos malvados y envidiosos que le dijeron a David: a esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas. Que se conformen con llevarse a sus mujeres y a sus hijos. Pero David les dijo: no, hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto, y nos cuidó y ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. Además, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues le debe tocar lo mismo al que va a la batalla que al que se queda a cuidar el equipaje. David estableció esta ley en Israel, y desde entonces hasta ahora se ha cumplido. De regreso en Ziklag, David tomó una parte de lo que les había quitado a los amalecitas, y la envió a los lugares donde había estado con su gente, es decir, a Betel, a Ramot del desierto del sur, a Jatir, a Aroer, a Sifmot, a Estemoa y a Racal. David también envió regalos a los que estaban en las ciudades de Jerameel y de los Kenitas, y en Ormá, Corazán, Atac y Hebrón, entre otras. Junto con los regalos, les envió este mensaje: este es un regalo para ustedes, de lo que les quité a los enemigos de Dios. Muerte de Saúl y sus hijos. Los filisteos lucharon contra los israelitas y los hicieron huir. A muchos de ellos los mataron en el cerro de Gilboa, y a Saúl y a sus hijos los persiguieron hasta matarlos. Así murieron Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Luego concentraron sus fuerzas en el ataque a Saúl, y los arqueros filisteos lograron herirlo de muerte. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame. Hazlo antes de que vengan esos extranjeros idólatras. De lo contrario, se burlarán de mí y me rematarán. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver muerto a Saúl, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Así fue como Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres murieron el mismo día. Cuando los israelitas del otro lado del valle vieron que el ejército de Israel había huido, y que Saúl y sus hijos estaban muertos, también ellos huyeron y abandonaron sus ciudades, lo mismo que la gente que vivía más allá del río Jordán. Entonces llegaron los filisteos y ocuparon esas ciudades. Al otro día, mientras los filisteos les quitaban a los israelitas muertos sus objetos de valor, encontraron muertos en el cerro de Gilboa a Saúl y a sus 3 hijos. Entonces a Saúl le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura, y enviaron mensajeros a su país, para que dieran la noticia en los templos de sus dioses y entre todos los filisteos. Más tarde, pusieron la armadura de Saúl en el templo de la diosa Astarte, y a Saúl y a sus hijos los colgaron de la muralla de Bet-San. Los israelitas que vivían en Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces un grupo de valientes viajó toda la noche y quitó de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Luego los llevaron a Jabes, y allí los quemaron. Después de levantar sus huesos y enterrarlos bajo un árbol, ayunaron 7 días en señal de luto. Qué gusto saber que me oyes, qué gusto saber que estás aquí. Gracias por tanto, por tu tiempo, por compartir, por comentar, por suscribirte, pero sobre todas las cosas, por abrir tu corazón y mente a la palabra de nuestro Dios. Sigamos adelante. Disfruta así como hasta hoy los libros que siguen. Bendiciones hoy y siempre. Por favor, si aún no te suscribes, hazlo. Una vez más, gracias por todo.